¿Sabías que existen seres tan poderosos en el cielo que nunca han pronunciado una sola palabra a un humano? Ángeles cuya única función es contemplar directamente el rostro de Dios y arder eternamente en su presencia. El profeta Ezequiel los vio. Describió criaturas con 6 alas cubiertas de ojos, ruedas dentro de ruedas que giraban en todas direcciones, seres que no se parecen en nada a las imágenes de ángeles que conoces. Pero aquí está la pregunta que cambiará tu perspectiva. ¿Realmente conoces el verdadero orden del cielo? ¿Sabías que los ángeles no son todos iguales, sino que existen 9 niveles de poder, organizados en una jerarquía tan precisa como un ejército celestial? Hoy vamos a descifrar el mapa completo del cielo. Y no lo haremos con especulaciones modernas, sino con la fuente que la Iglesia católica y ortodoxa consideró durante siglos como la autoridad definitiva, la obra de Pseudo Dionisio el Areopagita, un texto del siglo V que ha influenciado a teólogos como Tomás de Aquino y Dante Alighieri. Vamos a explorar las 3 tríadas angelicales, desde los serafines que arden junto a Dios, hasta los ángeles guardianes que caminan a tu lado en este momento. Cada nivel tiene un poder específico, una función única, y algunos de ellos son absolutamente aterradores. Pero antes de revelar estos secretos, necesito que hagas algo. Si te interesa descubrir los misterios que la religión tradicional no te explica con esta profundidad, si quieres conocer lo que está oculto en los textos antiguos, suscríbete ahora y activa la campanita, porque este canal está dedicado a explorar exactamente esto, el conocimiento que permanece en las sombras. Y créeme, lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu comprensión del mundo espiritual. Muy bien, comencemos desde arriba, desde el punto más cercano a la divinidad absoluta. Bienvenido a la primera tríada, los consejeros celestiales. La primera tríada es la más misteriosa y poderosa de todas. Estos seres no se comunican con los humanos. No intervienen en asuntos terrenales. Su función es absolutamente única: contemplar, adorar y reflejar la esencia divina. Son los únicos ángeles que pueden mirar directamente a Dios sin intermediarios. Y según Pseudo Dionisio, ellos mismos funcionan como intermediarios para las tríadas inferiores, transmitiendo la sabiduría divina hacia abajo en la jerarquía. Imagina esto: un flujo de luz y conocimiento que desciende desde Dios, pasa por estos seres supremos, y luego se filtra hacia el resto de la creación. Ellos son los primeros receptores de la verdad absoluta. Esta tríada está compuesta por 3 órdenes: serafines, querubines y tronos. Y cada uno tiene un rol tan específico que cuando lo entiendas, el universo espiritual cobrará un sentido completamente nuevo. Comencemos con los más altos de todos, los serafines. Su nombre en hebreo significa los ardientes o los que queman. Y esto no es metafórico. Los serafines arden literalmente en amor divino. Están tan cerca de Dios que su propia existencia es fuego espiritual. Isaías, el profeta, los vio en su visión del trono de Dios. Y esto es lo que escribió: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y se gritaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué se cubren el rostro y los pies? Porque incluso ellos, los seres más cercanos a Dios, no pueden mirarlo completamente. El rostro cubierto representa humildad ante lo absoluto. Los pies cubiertos simbolizan reverencia. Pero su función va más allá de adorar. Los serafines son los purificadores supremos. En la misma visión de Isaías, uno de ellos tomó una brasa ardiente del altar y tocó los labios del profeta para purificarlo de su pecado. Ellos queman toda impureza. Todo lo que no es divino se consume en su presencia. Son el fuego que transforma, que elimina lo falso y deja solo la verdad esencial. Y aquí está lo inquietante: los serafines no tienen una forma fija. No son ángeles hermosos con alas. Son manifestaciones de amor divino tan intensas que nuestra mente no puede comprenderlas completamente. El fuego es la única manera que tenemos de describirlos. El segundo orden es igualmente fascinante: los querubines. Su nombre significa plenitud de conocimiento, o los que saben. Y si los serafines son fuego y amor, los querubines son luz y sabiduría. Ahora, olvida la imagen de bebés con alas que ves en el arte renacentista. Eso es una distorsión cultural. Los querubines bíblicos son aterradores. Ezequiel los describe así: criaturas con 4 rostros, de hombre, león, buey y águila, 4 alas, y cuerpos cubiertos de ojos. No son tiernos.
Son guardianes supremos del conocimiento divino. ¿Recuerdas el jardín del Edén? Cuando Adán y Eva fueron expulsados, Dios colocó a los querubines en la entrada con una espada de fuego para proteger el árbol de la vida. No eran simples guardias. Eran los únicos seres capaces de mantener alejada a toda la humanidad de la inmortalidad. Su función es doble: custodiar los misterios de Dios y contemplar su sabiduría infinita. Ellos ven todas las facetas de la verdad divina. Los múltiples rostros y los ojos representan percepción absoluta. Los querubines también sostienen el trono de Dios en muchas visiones. En el Arca de la Alianza, 2 querubines de oro estaban colocados sobre la tapa, mirándose uno al otro, simbolizando la presencia misma de Dios entre ellos. Son los bibliotecarios del cielo, los guardianes del conocimiento prohibido, los que comprenden todo lo que Dios sabe, pero solo lo revelan a quienes tienen permiso divino. Y finalmente, el tercer orden de la primera tríada, los tronos. Este es uno de los órdenes más enigmáticos de todos. Los tronos, también llamados Opanim en hebreo, que significa ruedas, son los portadores del trono de Dios. Pero no de manera literal como lo imaginarías. Ezequiel tuvo una visión de ellos que ha confundido a teólogos durante milenios. Vi algo parecido a ruedas dentro de ruedas. Su estructura era como piedra preciosa, y las 4 tenían la misma apariencia. Su estructura era como si una rueda estuviera dentro de otra. Los bordes de las ruedas estaban llenos de ojos alrededor. ¿Ruedas dentro de ruedas llenas de ojos? ¿Qué significa esto? Según Pseudo Dionisio, los tronos representan la estabilidad de la justicia divina. Son el fundamento sobre el cual Dios establece sus juicios. No se mueven por capricho. Giran eternamente en órbitas perfectas, representando el orden inmutable del universo. Los ojos en las ruedas simbolizan vigilancia absoluta. Nada escapa a su visión. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión está registrada en su movimiento eterno. Los tronos también son los que transmiten la voluntad divina hacia las tríadas inferiores. Son el puente entre la contemplación pura de los serafines y querubines, y la acción ejecutiva de los ángeles que vienen después. Piénsalo así: Dios emite su voluntad. Los serafines la arden en amor. Los querubines la comprenden en sabiduría. Y los tronos la establecen como ley inmutable que debe ser ejecutada. Son la estabilidad del cosmos. Sin ellos, el universo caería en caos. Y aquí termina la primera tríada. Estos 3 órdenes nunca hablan con humanos. Nunca intervienen directamente en nuestras vidas. Existen en un plano de realidad tan elevado que apenas podemos comprenderlos. Pero ahora, descendamos. Porque la segunda tríada es donde las cosas se ponen interesantes. Aquí es donde los ángeles comienzan a gobernar el universo físico. La segunda tríada marca un cambio radical. Aquí ya no estamos hablando de contemplación pura, sino de gobierno y ejecución. Estos ángeles son los administradores del universo. Ellos toman la voluntad divina que reciben desde arriba y la aplican a la realidad física y espiritual. Controlan las leyes naturales, combaten fuerzas oscuras y ejecutan los milagros más poderosos. Si la primera tríada es el consejo divino, la segunda tríada es el gabinete ejecutivo del cielo. Están compuestos por 3 órdenes: dominaciones, potestades y virtudes. Y cada uno tiene un rol militar y administrativo tan preciso que sin ellos, el universo simplemente dejaría de funcionar. Primer orden, las dominaciones. Su nombre lo dice todo: dominio. Estos ángeles tienen autoridad sobre todas las tríadas inferiores. Son los supervisores, los jefes de operaciones del cielo. Las dominaciones no realizan tareas directamente. En cambio, asignan tareas a los ángeles inferiores. Son los que determinan qué arcángel llevará qué mensaje, qué potestad combatirá qué demonio, qué virtud ejecutará qué milagro. Pseudo Dionisio los describe como los que regulan los deberes de los ángeles, y aseguran que el orden divino se mantenga en todos los niveles de la creación. Imagina un general supremo que no lucha en el campo de batalla, pero que coordina cada movimiento de cada soldado. Ese es el rol de las dominaciones. Son representadas frecuentemente con cetros y orbes, símbolos de autoridad y gobierno. A veces llevan espadas, no para luchar, sino para representar la justicia que administran. Aquí está lo interesante: las dominaciones son raramente mencionadas en la Biblia directamente, pero están implícitas en cada pasaje donde Dios envía ángeles o ordena a sus huestes celestiales. Alguien tiene que estar organizando esas órdenes. Y ese alguien son las dominaciones.
También son los que mantienen el equilibrio entre misericordia y justicia. Cuando un humano ora, cuando un demonio ataca, cuando un milagro debe ocurrir, las dominaciones deciden la respuesta apropiada y asignan al ángel correcto para ejecutarla. Son la burocracia perfecta del cielo. Y sin ellos, el cosmos sería un caos de intervenciones desorganizadas. Segundo orden, las potestades. Ahora entramos en territorio de guerra espiritual. Las potestades son los guerreros del cielo, pero no luchan contra ejércitos físicos. Luchan contra demonios. Su función principal es combatir las fuerzas oscuras que intentan sabotear el orden divino en el universo físico. Ellos patrullan las fronteras entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Pablo de Tarso los menciona en sus cartas cuando habla de principados y potestades en los lugares celestiales. Y aunque algunos interpretaron esto como referencia a ángeles caídos, la tradición de Pseudo Dionisio aclara que las potestades son los que luchan contra esos ángeles caídos. Piensa en ellos como los guardias fronterizos del cosmos. Evitan que las fuerzas demoníacas interfieran con las leyes naturales, protejan las almas humanas de ataques espirituales directos, y mantienen el equilibrio entre el libre albedrío humano y la protección divina. Aquí hay algo perturbador: las potestades tienen acceso tanto al cielo como a las regiones oscuras. Pueden descender a los lugares donde los demonios habitan y combatirlos directamente. Son los únicos ángeles, aparte de los arcángeles más poderosos, que pueden enfrentar a los caídos cara a cara. Según algunos textos apócrifos, cuando un humano muere, las potestades son las que protegen su alma durante el viaje hacia el juicio. Los demonios intentan reclamar las almas en ese momento de vulnerabilidad, y las potestades luchan para defender a aquellos que tienen derecho a la salvación. También son los que ejecutan las órdenes de castigo divino. Cuando Dios decide que una fuerza oscura debe ser contenida o destruida, las potestades son las que cumplen esa sentencia. Son implacables. No negocian. No tienen misericordia con el mal. Son la espada flamígera de la justicia divina en acción. Y el tercer orden de esta tríada, las virtudes. Este es uno de los órdenes angelicales más incomprendidos, pero también uno de los más poderosos. Las virtudes son los ángeles de los milagros. Ellos son los que ejecutan los actos divinos más extraordinarios en el mundo físico: curaciones instantáneas, resurrecciones, manifestaciones sobrenaturales, control de los elementos naturales. Cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando Moisés dividió el mar rojo, cuando el sol se detuvo en el cielo durante la batalla de Josué, las virtudes estuvieron detrás de esos eventos, ejecutando la voluntad divina en el plano material. Su nombre, virtudes, viene del latín virtus, que significa poder o fuerza. No se refiere a virtud moral, sino a poder puro para alterar la realidad. Pseudo Dionisio dice que las virtudes confieren gracia a los que trabajan milagros y fortaleza a los que luchan. Son los que otorgan poderes sobrenaturales a profetas, santos y mártires cuando es necesario. Aquí está lo fascinante: las virtudes operan en el límite mismo entre lo natural y lo sobrenatural. Ellos no rompen las leyes de la física de manera caótica. Más bien, tienen autoridad absoluta sobre esas leyes y pueden suspenderlas temporalmente cuando Dios lo ordena. También son los que sostienen el movimiento de los cuerpos celestes. Algunas tradiciones sostienen que las virtudes son las que mantienen las órbitas de los planetas, el flujo de las estaciones, y el equilibrio de las fuerzas naturales. Son el puente entre lo espiritual y lo material. Y cuando un milagro genuino ocurre en el mundo, puedes estar seguro de que una virtud estuvo involucrada. Pero aquí está la pregunta inquietante: ¿por qué no vemos más milagros hoy? ¿Acaso las virtudes han dejado de actuar? ¿O es que el mundo moderno simplemente ya no reconoce lo sobrenatural cuando lo ve? Y con esto concluye la segunda tríada. Los gobernadores del cosmos. Los que mantienen el universo funcionando, luchan contra el mal y ejecutan lo imposible. Pero ahora descendemos al nivel final. A los ángeles que tú conoces. Los que están más cerca de la humanidad que cualquier otro ser celestial. Llegamos a la tercera tríada. Y aquí es donde la jerarquía se vuelve personal. Estos son los ángeles que sí interactúan con los humanos. Los que aparecen en sueños, los que entregan mensajes, los que protegen ciudades y naciones. Son los que están involucrados directamente en los asuntos terrenales. Pero no te equivoques, aunque son los más bajos en la jerarquía, siguen siendo seres de inmenso poder. Un solo ángel de esta tríada puede destruir ejércitos enteros cuando recibe la orden. La tercera tríada está compuesta por principados, arcángeles y ángeles.
y cada uno tiene un rol específico en la administración del mundo humano. Primer orden, los principados. Estos ángeles gobiernan sobre naciones, ciudades y grandes grupos de personas. Cada país, cada cultura, cada movimiento histórico importante tiene un principado asignado. El libro de Daniel menciona esto explícitamente. Cuando el arcángel Miguel aparece, dice, el príncipe del reino de Persia me ha resistido durante 21 días. Ese príncipe es un principado, un ángel asignado específicamente a gobernar sobre Persia. Y aquí está lo perturbador, no todos los principados son fieles a Dios. Algunos cayeron y se convirtieron en los príncipes de este mundo, que Pablo menciona. Estos principados caídos influencian naciones hacia la corrupción, la guerra y la injusticia. Los principados fieles, en cambio, trabajan para guiar a las naciones hacia el bien común. Influencian líderes, inspiran movimientos de justicia y protegen a las poblaciones de desastres. ¿Tu país está en crisis? Posiblemente hay una guerra espiritual entre principados ocurriendo en este momento sobre tu territorio. Los principados también supervisan las religiones organizadas y las estructuras eclesiásticas. Cada iglesia, cada templo, cada movimiento espiritual tiene un principado vigilando. Son los ángeles de la política divina, los que ven el cuadro completo de la historia humana y trabajan para asegurar que el plan de Dios se cumpla a nivel colectivo. Segundo orden, los arcángeles. Aquí llegamos a los ángeles más famosos de todos. Miguel, Gabriel, Rafael, y posiblemente Uriel, aunque su estatus es debatido. Los arcángeles son los mensajeros de alto nivel. Cuando Dios tiene un mensaje extremadamente importante, envía a un arcángel. Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Miguel lidera los ejércitos celestiales contra Satanás. Rafael guió y sanó a Tobías en su viaje. Pero aquí está la pregunta, ¿por qué solo conocemos 3 o 4 arcángeles por nombre? La respuesta es inquietante. La Iglesia Católica prohibió explícitamente venerar a más de estos 3. En el año 745, el Papa Zacarías condenó la invocación de otros nombres arcangélicos porque muchos eran usados en prácticas mágicas y heréticas. Pero textos apócrifos como el libro de Enoc mencionan 7 arcángeles: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Remiel y Sariel. Cada uno con funciones específicas. Los arcángeles son guerreros, mensajeros, sanadores y ejecutores de juicios divinos. Son los agentes especiales del cielo, enviados solo para las misiones más críticas. Miguel específicamente es llamado el Gran Príncipe en Daniel. Él protege al pueblo de Dios y luchará en la batalla final del Apocalipsis contra el dragón. Gabriel es el mensajero supremo, el que lleva las revelaciones más importantes. Rafael es el sanador, el que guía en viajes peligrosos y restaura lo que está roto. Y aunque son, solo, el penúltimo orden en la jerarquía, los arcángeles tienen poder suficiente para destruir ciudades enteras. El arcángel que mató a 185,000 soldados asirios en una noche era probablemente Miguel. Son los comandantes de campo del ejército celestial. Y finalmente, el noveno y último orden, los ángeles. Estos son los más cercanos a ti. Los ángeles comunes, los mensajeros regulares, y sí, los ángeles guardianes. Jesús mismo confirma su existencia cuando dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Cada persona tiene un ángel guardián asignado desde el nacimiento. Su función es proteger, guiar y registrar todas tus acciones. Estos ángeles no tienen la autoridad de las tríadas superiores, pero tienen algo único, están completamente dedicados a ti. Tu ángel guardián conoce cada pensamiento que has tenido, cada decisión que has tomado, cada lágrima que has derramado. Los ángeles comunes también entregan mensajes cotidianos, protegen de peligros físicos, inspiran buenos pensamientos y luchan contra los demonios menores que intentan tentarte. Son los soldados rasos del ejército celestial. Pero no te equivoques, un solo ángel tiene más poder que cualquier fuerza humana o demoníaca menor. El ángel que liberó a Pedro de la prisión, el que cerró la boca de los leones en el foso de Daniel, el que fortaleció a Jesús en Getsemaní, todos eran probablemente ángeles de esta orden. Son numerosos más allá de toda comprensión. Apocalipsis habla de miríadas, millones y millones de ángeles. Y la mayoría pertenece a este noveno orden. Tu ángel guardián está contigo ahora mismo. Mientras escuchas esto, invisible, silencioso, pero absolutamente presente. Y eso concluye los 9 órdenes.
Los 9 niveles de poder. Desde los serafines ardientes hasta los ángeles guardianes. Desde el trono de Dios hasta tu vida cotidiana. Hemos viajado a través de toda la jerarquía celestial. Desde la primera tríada, los serafines ardiendo en amor divino, los querubines guardando el conocimiento supremo, y los tronos sosteniendo la justicia eterna. Pasando por la segunda tríada, las dominaciones gobernando la jerarquía, las potestades luchando contra las tinieblas, y las virtudes ejecutando milagros. Y finalmente, la tercera tríada, los principados rigiendo naciones, los arcángeles llevando los mensajes más importantes, y los ángeles caminando a tu lado cada día. 9 niveles. 9 funciones. Un solo propósito, ejecutar la voluntad de Dios en cada nivel de la realidad, desde lo más alto del cielo hasta lo más profundo de la experiencia humana. Y lo fascinante es que este sistema no es caótico. Es perfectamente ordenado. Cada nivel recibe de arriba y transmite hacia abajo. El flujo de la gracia divina desciende desde Dios, atraviesa las tríadas, y finalmente llega hasta ti. Eres parte de este sistema cósmico. Tu ángel guardián no opera solo. Está conectado con toda una cadena de comando que se extiende hasta el trono mismo de Dios. Pero ahora quiero hacerte una pregunta, y quiero que respondas en los comentarios. ¿Crees que tu ángel guardián es realmente solo un ángel del noveno orden? ¿O es posible que, en momentos críticos de tu vida, un arcángel o incluso una virtud haya intervenido directamente? ¿Y qué hay de tu nación? ¿Crees que hay un principado fiel protegiéndola? ¿O crees que un principado caído está influenciando a tus líderes hacia la corrupción? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esta jerarquía. ¿Te parece lógica? ¿Aterradora? ¿Reconfortante? Y si conoces alguna experiencia personal que podría estar relacionada con alguno de estos órdenes angelicales, compártela. Me encantaría leerla. Si este video te voló la mente, si aprendiste algo que nunca habías escuchado en la iglesia, si ahora ves el mundo espiritual de una manera completamente diferente, compártelo. Hay millones de personas que necesitan entender esto.